Alegoría, ficción que presenta un objeto al espíritu de modo que despierte el pensamiento de otro objeto. Obra o composición literaria o artística de sentido alegoral. Programación predictiva, Furia de Titanes, parte 5. Mediante la mitología comparativa hemos ido descubriendo la riqueza de los personajes y temas de nuestro filme, porque después de todo el cine se ha convertido en la mitología de nuestros tiempos. No obstante, como hemos adelantado en la primera parte, esto no es una capa inerte, sino que forma y forja parte de nuestra cultura. Claro, en términos generales la cultura no es nuestra amiga, pero podemos aún así tomar atributos valiosos sin generar en control mental o emocional. Dispater. Este personaje es el que introduce el conflicto en ambos textos. En el choque de titanes se toma como el papel de Dispater, este personaje severo y oscuro, empecinado en castigar a estos mortales molestos. Ya en la antigüedad clásica la gente rehuía mencionar su nombre por miedo a llamarlo. Algo así como lo que sucede en nuestra cultura coloquial, que algunas personas no suelen hablar del diablo, como para no llamarlo, dicen. Existe incluso en inglés una frase similar que llama Speak of the Devil, que la traducción sería como hablando del rey de Roma, que uno está hablando de alguien y aparece. En inglés literalmente hace referencia al diablo. Y volviendo a Dispater, usualmente la mitología, algo que a veces no se estudia muy bien, es que en realidad era como una especie de contraparte de Zeus en el Olimpo. Mientras que Zeus estaba aquí en el Olimpo, a Hades se le llamaba como el Zeus infernal. Algunos también le dicen el Zeus catónico. Hades toma el papel de pícaro divino en nuestro filme, bueno, ambos filmes, perdón. Este siempre está en una contienda, competencia fraternal con Zeus. Y esto tal vez lo van a tener aquella gente que tiene hermanos, que siempre uno está jugando, pero también uno está compitiendo con el otro, a ver quién es más rápido, quién es más fuerte, quién escala más rápido, quién juega mejor bola, quién anda mejor en bicicleta. Ese tipo de cosas, o sea, se quieren, se protegen, pero al final están compitiendo entre uno y el otro. Son contrapartes el uno de otro. No obstante, como hemos ido avanzando, este no es ni muy malo ni muy bueno. Es como cualquiera, de hecho usted lo analiza, sería como cualquiera de nosotros. La única diferencia es que los viejos griegos se equivocan, pero lo hacen a escala cósmica, son inmortales, es lo que uno siempre aprende de la mitología griega. El papel de Hades no era por lo menos superficial en la mitología. Por ejemplo, alguna de sus características era, se le decía Displutón, o aquel adinerado, aquel pudiente, porque era el que proveía las riquezas. Severo, más que todo no porque era muy beligerante en sus castigos, sino que aplicaba el justo castigo para lo que se merecía de acuerdo a lo que había vivido ese mortal. Oscuro, por vivir en el inframundo, siempre se le consideró oscuro, y además era el dios de las almas de los muertos. Al final, nosotros los mortales, al final de cuentas, teníamos que rendirle cuentas a Hades cuando usábamos el río Stygia. A él usualmente se le suele presentar con un cetro, con unas llaves, que son las llaves que abren el infierno, y se le presenta en un trono, o se le dice que está en un trono porque es un rey propiamente. De nuevo está esta contraparte, arriba está Zeus, abajo tenemos a Hades. Es una equivalencia de poder. También se le presenta en el mito con caballos oscuros y por supuesto el vidente, muy importante. Esa es
con la manera en que se le representa iconográficamente, siempre con un vidente. Claro, cuando llegó a muchas de estas características empezaron a ser parte, cuando llegó el cristianismo, perdón, todas las características del que conocemos como Hades, el Orcus, Dispater, se le empezaron a proyectar hacia el diablo cristiano. Y la diferencia es que ya no era vidente, sino tridente, que en realidad originalmente era de Poseidón, pero vamos a tenerlo ahí en cuenta. En nuestro filme no lo vemos completamente en comparación con la mitología. Hay un pequeño gran detalle. Hades en la mitología fue el que raptó a Perséfone y la obligó a convertirse en su esposa, en la reina del Averno. Perséfone era misma hija de Ceres, diosa de la fertilidad, un aspecto de la feminidad sacra en la naturaleza. En los ritos exotéricos, este mito ayudaba a explicar la diferencia en las estaciones a lo largo del año. En el libro Las enseñanzas secretas de Manly P. Hall, este explica: la leyenda que se utiliza en los ritos menores es la del rapto de la diosa Perséfone, hija de Ceres, por Plutón, el señor de los infiernos o el Hades. Mientras Perséfone está cogiendo flores de un prado hermoso, de pronto se abre la tierra y el sombrío señor de la muerte, en carruaje magnífico, sale de las lúgubres profundidades, la coge en sus brazos y se lleva a la diosa, que grita y forcejea a su palacio subterráneo, donde la obliga a convertirse en su reina. En la capa exotérica del mito y los ritos de Eleusis, esto se usaba para luego explicar la sucesión de las estaciones. Hall de nuevo explica: es poco probable que muchos de los iniciados comprendieran el significado místico de esta alegoría, porque parece que muchos pensaban que se refería exclusivamente a la sucesión de las estaciones. Y luego obviamente Hall empieza a estudiar el aspecto más esotérico, más íntimo de la tradición, que básicamente Perséfone representa la psique, mientras que Hades es el mundo material o el cuerpo material, y Perséfone está enterrada. Y básicamente el trabajo de los ritos de la escuela de Eleusis es liberar el alma, la psique de la materialidad. Esto ya más o menos lo tocamos en la Tierra de los Muertos, por si desea visitarla de nuevo. Plutón. Existe otro aspecto de la mitología antigua que a veces nosotros los postmodernos obviamos, y no solamente la mitología griega. Eso era algo común en la antigüedad, que estos dioses a su vez tenían una correspondencia astronómica. Es decir, el nombre de los mitos en muchos casos podían ser observados y rastreados y cuantificados en la bóveda celeste. Es decir, había un planeta, Júpiter, ahora es un planeta. Los astrónomos caldeos y todo esto tenían su manera de rastrearlo y le asignaban las características del dios, y a su vez al dios le asignaban características del planeta. Claro, Plutón ahorita, por lo menos en la antigüedad, hasta donde tengo yo entendido, no era observable. Creo que este era Galileo que se empezó a ver poco Saturno, y aún así no se veían los anillos. Entonces eso es también muy curioso, cómo sabían cómo asignarle características de planetas que apenas eran perceptibles, y no existía en teoría la tecnología disponible para capturar o estudiar estos, pero aún así habían ciertos conocimientos. De hecho, en algunos grabados, relieves de Sumer, se ven los 12 planetas, por lo menos se ve donde está todo lo que conocemos como sistema solar. De nuevo, como dije, las cualidades de los cuerpos celestes abonaban a su respectivo personaje y viceversa. No obstante, para la cosmogonía antigua, esto no eran creencias, sino una especie de forma de ciencia, porque después de todo era un ciclo, y dependiendo de la posición o la relación entre un cuerpo celeste y otro, así va a marcar más o menos, o se tenía para predecir cuáles eran las condiciones propicias. Y si usted ha leído un poco de astrología, dice: es que está sobre la octava casa, y estos suelos, Júpiter está aquí, Saturno está allá, Marte está acá. Es decir, con posiciones ayuda a hacer tal cosa.
no estoy muy familiarizado, he leído un poco, pero más o menos por esa línea va. Y recuerde que eso más que todo no era un horóscopo personal, sino era un horóscopo del rey o del reino, para ver cómo iba a ser la producción o cómo iba a ser, qué tan buena iba a ser ese año o cuán buena iba a ser esa estación, en base a lo que veían los astros. Y dependiendo del tipo de astro que estaba sobre esa influencia, así podrían leerlo, porque de nuevo tenemos las características del mito y las características celestes. Era uno solo. Para los antiguos, la mentalidad antigua, no existía tal diferencia como nosotros tenemos astronomía con astrología. Para ellos era una sola ciencia. En la antigüedad se creía de nuevo esa influencia sobre el colectivo de la humanidad. Ahora estamos un poco egocéntricos, pensando que tenemos un horóscopo para cada uno. Puede que haya cierta verdad, pero en realidad estos tipos de pronósticos, análisis de datos, podríamos decirlo, sobre la influencia de los astros, ocurrió más que todo sobre el conflicto, sobre el colectivo de la humanidad, y particularmente cómo iba a influenciar al rey o al emperador. Que recordemos que esta cosmogonía parte del supuesto que estos reyes son descendientes de estos dioses de una manera u otra. Entonces están emparejados, emparentados, o son recíprocos con la influencia de los cuerpos, con mucho más razón. Y de estos dependía en teoría el destino de la humanidad. Hasta cierto punto era cierto, porque todo el mundo estaba bajo control mental todavía. Y este estudio todavía continúa. Estuve investigando, buscando información, me encontré este libro de Johnny Patrick que se llama Plutón, Control, Poder, Rendición y Renacimiento. La introducción es bastante buena, como para darse una idea de qué significa Plutón. Ya en sus capítulos siguientes empieza a más o menos cómo interpretar la influencia de Plutón dependiendo de su configuración con otros cuerpos celestes. Entonces se vuelve un poco más técnico. No lo vi bueno como para introducirlo, pero por lo menos para nivel de introducción me pareció genial. Ella explica: sin lugar a dudas, yo he experimentado el poder de Plutón. Si usted entiende el significado de la octava casa, entonces usted entiende todo lo que concierne a Plutón. La octava casa es la casa de la muerte, y este planeta se relaciona con todo lo asociado a la muerte y finales catastróficos. También el poder y todo lo asociado con el control y el poder. Y cuando lo dice así en la octava casa, no pude dejar de pensar en Sansella o los Caballeros del Zodiaco, como a veces se conocen en español. Más adelante la autora continúa explicando: cuando las personas son consumidas por el poder, ellas empiezan a destruirse a sí mismas por el ego, que empieza a poseerlos. Ellos quieren más y más poder, volviéndose completamente egocéntricos. Cuando son consumidos por el poder, las personas se vuelven obsesionadas con el control, queriendo controlarlo todo y a todos. Y como dijimos, esto siempre va de la mano entre Hades y Perséfone. Ella también tiene una visión muy particular que me pareció muy interesante. Esta conexión con el mito. Plutón atañe la oscuridad de la violación y la sexualidad, con conexiones profundas a la sexualidad y el abuso. Claro, aquí estoy tomando como lo más, puede ser un poco más oscuro, más negativo. Sin embargo, ella también explica de que no es tan negativo si le sabe, no sé, apreciar o interpretar, de que realmente es como una especie de el ego en este estado bajo la influencia de Plutón es apenas un estado primigenio que también puede significar cambio hacia un mejor ser, hacia una mejor vida, hacia algo diferente. Es apenas una fase de transmutación. También es cierto que ella dice de que está asociado a los poderes psíquicos y particularmente la capacidad de comunicarse con el otro lado, con el más allá. Entonces, una mentalidad. Por ende, entonces ya entendiendo todo esto, vemos de que eso Plutón, tanto el mito como la casa astrológica, tiene cierta influencia a esta visión de mundo que hemos ido avanzando, que
el personaje de Hades representa una visión de mundo, y esto nada más como para acentuar o enriquecer dicha visión, o entender mejor dicha visión. La plutocracia. Nuestros personajes son alegorías de cosmogonías o visiones de mundo. De nuevo, repito. Igualmente esto lo entendemos cuando analizamos sus mitos y cuerpos astrológicos, que es más o menos los que hemos visto hasta el momento. Específicamente, Hades es una de estas. Como dijimos, Hades y Marte o Ares se unieron, ambos personajes y ambas visiones del mundo, para destruir el mundo civilizado o el mundo humano como lo conocemos en el mito, en este filme que estamos viendo. Y básicamente lo que quiero decir es para saber, pues ya Ares más o menos lo tocábamos en la parte anterior, y para enriquecerme más qué es esta cosmogonía, esta visión de mundo, qué se trata. Y ahora viendo todo esto podemos empezar a delimitar mejor mucho más lo que es esta visión de mundo personificado con Hades. Tenemos varias características. La primera es que es el trono del inframundo. De nuevo, esa visión o esa relación de poder entre ambos hermanos, uno en el Olimpo, allá en el cielo, por así decirlo, y otro aquí más cercano, debajo de nuestros pies, en el inframundo, en el Averno. Esta característica podemos analizarlo de que es aquel poder, porque es un trono, es para ejercer un poder sobre sus súbditos. Entonces el poder ejercido sobre qué parte inconsciente o sombra psicológica de la población cautiva. ¿Por qué cautiva? ¿Por qué la sombra psicológica? Pues estamos haciendo alusión de que el inframundo representa nuestro inconsciente o sombra psicológica. Es decir, aquel es el poder ejercido, el poder ejercido a través de esos símbolos que se conectan con aquellos aspectos que no nos gustan. Muy importante, a veces uno cuando va por la vida, hay cosas que uno se siente orgulloso y las que uno tal vez no se siente tan orgulloso y trata de esconderlas tanto del resto como de uno mismo. Pero eso no es que lo supera o es que lo forma parte de sí, simplemente lo trata de enterrar, de que nadie se dé cuenta. Pero eso se entierra algo, no es que se desaparece, se desvanece en la nada, sino que en realidad sigue creciendo hasta que dependiendo de lo que usted tenga ahí, se convierte en un monstruo, que es lo que usualmente se da como en términos muy generales, lo que es una sombra psicológica. Uno de estos ejemplos, para dar a entender mejor que estoy hablando, podría ser uno de los miedos o las fobias, y uno de los miedos que esta civilización en que vivimos es ese miedo a la incertidumbre, la que más nos carcome, creo, una de las que más nos carcome, no la causa fundamental de nuestra condición humana, pero es un efecto que se ha convertido en uno de los peores, porque parte de nosotros teme de esa incertidumbre de no tener cobijo ni alimento, ni siquiera el cariño a los seres queridos, que básicamente en esta vida no hay nada seguro exceptuando la muerte, por así decirlo. Cualquier cosa nos puede pasar. Si no me cree, nada más ve esas noticias de Estados Unidos, donde lugares que nunca habían tenido huracanes, pasó un huracán y se llevó todo a su paso, destruyó todo a su paso. Y la certidumbre de que iba a haber un gobierno federal no existe como tal. FEMA, que es esta organización en Estados Unidos, no está ayudando, está reteniendo recursos. Y aquí en Costa Rica tenemos también varias experiencias con los huracanes. El último gran que pasó fue el huracán Otto, que devastó la parte norte de nuestro país. Yo me acuerdo que en aquellos años, no me acuerdo si era el 2017 o 2018, 2016, que todo el mundo quería ayudar y lo que hacían era al supermercado comprar víveres y mandar los putas víveres a la gente. Mandaban bolsas de arroz, de frijoles, cosas crudas, y la gente en la parte norte del país ni siquiera tenía
fluido eléctrico, ni mucho menos una cocina que funcionara. Entonces a veces uno peca de tonto en esas cosas. Entonces uno sí tiene cierto miedo a la incertidumbre, pero la verdad, como digo, en cualquier momento puede pasar. No tenemos control sobre el universo. De nuevo, esto no es nada nuevo. Toda la vida ha sido así, en realidad. Hasta hace muy pocos que estamos con esta especie de confort. Porque en el pasado nuestros abuelos pasaban por lo mismo. Incluso dependiendo, yo no sé qué tan familiarizado está con su ascendencia, pero una parte de mi familia, los tatarabuelos o bisabuelos eran gente agricultora y literalmente se iban a abrir montaña, que se dice, que es llegar a una montaña virgen, tratar de establecer un centro donde vivir para cultivar y sobrevivir en base a eso. Entonces literalmente podían vivir y prosperar en el planeta en que nacieron, cosa que nosotros no, bueno, por lo menos yo no podría hacerlo. Ellos no tenían miedo, ese miedo por, es que hay que trabajar para, y yo no sé cómo. No, ellos podían construir un refugio con lo que encontraran en la naturaleza, y si no lo sabían hacer, eran grupos de familias. Es como funcionaba la mayoría de la historia. Los grupos de familias o una gran familia se hace un acuerdo voluntario para trabajar y salir adelante. Siempre se necesita pedirle una licencia al gobierno para que funcione, o hay que pedir permiso. No obstante, nuestra granja humana postmoderna ha cambiado este contexto, porque nos hemos vuelto dependientes del sistema que nos provee todo. Ahora es mucho más fácil ir al supermercado y comprar lo que antes uno tenía que cultivar, o tal vez no cultivar, lo tenías detrás de la casa, en el cerco, que se dice. Y obviamente hay un precio para esto, que básicamente es nuestra idiosincrasia, nuestra individualidad y nuestra independencia hasta cierto punto, porque tenemos que, si queremos ir al supermercado, tenemos que utilizar esta moneda, el billete infernal, esta monedita demoníaca, el sistema la bestia, que si usted no usa eso se muere de hambre en la ciudad, porque nadie quiere hacer trueques con usted, quieren dinero. Tenemos que renunciar a nuestra soberanía con tal de conseguir dinero. En lugar de enfrentar y superar este miedo a la incertidumbre, lo reemplazamos o incluso lo proyectamos, esa incertidumbre. Un caso muy peculiar es que lo hacemos sobre el símbolo del dinero. Tenemos los antiguos, nuestros antepasados tenían una visión de vida muy muy específica que les permitía sobrevivir y prosperar en el mundo en medio de la nada. Nosotros ya perdimos eso para nuestro detrimento, pero aún así queremos tener cosas, cómo hacer eso, y lo que hacemos es proyectar este símbolo que representa el dinero, porque no sabemos ni prender un fuego, construir un refugio. Bueno, imagino que hay gente que sí sabe eso, no estoy hablando en términos generales, o incluso reparar una maquinaria mecánica. Pero en cambio tenemos esta sustancia alquímica que le llamamos dinero, que transmutamos cosas de la nada a cambio de tiempo y libertad o soberanía. Entonces el dinero pasa a ser esta sustancia alquímica que transmuta nuestros anhelos y deseos y en objetos tangibles, e incluso podemos llegar a materializar seres queridos. Si creo que estoy yendo muy lejos, nada más cada vez que usted va a conocerse a un hombre o una mujer como pareja, tarde o temprano siempre sale esa pregunta: bueno, ¿y usted qué hace para vivir? ¿Cómo se gana la vida? Y lo que realmente le está pidiendo: ¿cuánto dinero hace usted al mes? Entonces es una manera muy superficial, muy esclava, porque en realidad ese dinero no representa la riqueza de nuestro fruto. En realidad representa el dinero generado por un banco central que utiliza el impuesto escondido de la devaluación monetaria para robarnos nuestra riqueza, nuestro trabajo. Nosotros somos los que producimos, somos los que inventamos, somos los que traemos soluciones,
y en lugar de darnos verdadera riqueza o sabiduría, nos dan este dinero de demonio. Y como hay un dicho muy interesante que se le adjudica a Maya Rothschild, uno de los Rothschild, que también se le dice en inglés, dice: denme en control del dinero de la nación y poco me importa quién hace las leyes. Entonces quien maneja el dinero maneja el destino de ese pueblo. Y muy interesante, siempre que usted cambia el latifundio tiene que ser una conversión a la moneda del latifundio del nuevo amo. Yo no puedo hacer nada con colones en Managua, tengo que convertirlo. Y las casas de cambio se van a aprovechar y me van a pegar una mordida, van a robar parte de mi riqueza, solo porque ahí están en un control mental diferente a lo que tenemos aquí en Costa Rica. Entonces, tono el inframundo, la primera característica, y además Dispater o Displutón va de la mano con esa idea de riqueza, pero es una riqueza falsa porque está haciéndolo sobre un miedo en lugar sobre verdadera riqueza, su manera de control mental y emocional. La segunda característica es el ego calcificado, ni credo ab infinitum. La autora Patrick, que mencionaba anteriormente, explica que Plutón simboliza ese ego desbocado que anhela el poder y el control absoluto sobre la vida de los demás y el mundo completo. En palabras llanas, esta es la definición de satanismo. A veces la gente piensa que es solamente vestirse de negro y oír música satánica, que dice, y sacrificar a los pobres bichitos en el bosque. La mayoría de lo que es el verdadero satanismo es resaltar el ego como especie semidiosa sobre la tierra, y ante todo lo que hacen es clamar a Dios y tener súbditos por debajo para majarlos, para tenerlos bajo el zapato, que se dice popularmente. Y como dije anteriormente, ella también lo ve como un símbolo a veces de positivo, porque significa un cambio de un nuevo ser, que después de todo el ego es esta materia prima o plomo alquímico que debemos transmutar en oro alquímico figurativo, que significa ser un mejor ser, una mejor persona. No obstante, nuestro mundo no ha iniciado dicho camino. En términos de la humanidad no ha hecho ese cambio. En cambio, ha permanecido en esa fase de nigredo, que es lo que se conoce, esa putrefacción permanente o un desarrollo atrofiado. Entonces Plutón, estamos tomando los aspectos más negativos de Plutón, porque a lo largo del texto Hades y en nuestro mundo, esta visión de esta cosmogonía, esta visión del mundo es bastante nefasta, porque solo gente bajo la influencia de la casa de Hades solo está proyectando o transmutando los aspectos más negativos. Por eso me estoy enfocando en esto, no solamente quiere decir que es todo. Y la segunda característica es este aspecto no realizado, no concluido, sino que nos mantenemos en la misma putrefacción sin que nada bueno salga de esto. Vivimos en un mundo donde los bancos centrales quieren monitorear cada aspecto de nuestra vida. Cuando usted sale a la calle, cuánta cámara lo está siguiendo, que le ve la licencia de conducir, a qué velocidad iba, que si está manejando de una ciudad a otra tiene que pasar por un peaje, que es cuánto tiene que poner en el peaje, a qué velocidad entra, cuánta velocidad sale. Pero a usted lo tienen controlado, que si va a usar el celular sabe exactamente dónde, cuándo, a qué aplicaciones ha usado, qué datos han generado, pero ni a puta sabe uno cuáles datos genera el presidente o el canciller o el primer ministro, cuánto gana y por qué gana ese monto, quién dice que tiene que ganar tanto, quién votó por eso, quién dijo que el candidato preelegido pasó siquiera un estudio psicológico de que los garantice que no es un psicópata primario o secundario. O sea, todas las cosas que ustedes le revisan en su vida para la clase parasitaria no existen. Entonces vivimos de nuevo en este estado de putrefacción donde nos quieren controlar absolutamente todo, y este control es lo que nos está matando, porque no permite la
la imaginación humana. Eso básicamente. Usted puede tener un estado de putrefacción, pero nuestra imaginación nos permite salir de ese estado y crear algo mucho mejor. Pero si se lo controlan para mantenerlo en esta mentalidad rígida de autoridad, de dinero como símbolo de transmutación de nuestros anhelos y deseos, no vamos a salir a ningún lado, no vamos a continuar, no vamos a superar esta etapa. La tercera característica, que es la sexualidad como abuso o violencia. Como menciona Johnny Patry, Hades literalmente raptó y violó a Perséfone. Es una violación. Esto es una violación de la ley cósmica, porque está tomando lo que no es de él. Y también hace alusión de esa idea de que el sexo va de la mano con la violación y el rapto, que es la única manera de conseguir una mujer. De hecho, en la antigüedad también a veces se tomaba que Hades y Perséfone en los ritos de Eleusis era una representación del matrimonio alquímico o hieros gamos, es el aspecto de la feminidad sacra y el aspecto de la masculinidad sacra unidos en un solo punto para crear algo sublime. Sin embargo, en estos días esta unión es en realidad un combate entre ambos aspectos, feminidad y masculinidad sacra. De nuevo, esto sucede tanto lo interno de nuestra psique como en el macrocosmos, es decir, en la sociedad, entre hombres y mujeres. Hay una guerra entre hombres y mujeres. Para entender esta visión en qué es lo que está pasando, a grandes rasgos, por un lado tenemos a los hombres que han sido forzados a adoptar esta estética del macho alfa, de este bárbaro o orco que caza perséfones primaverales. De nuevo, esa idea de que los hombres somos cazadores primordiales y que las mujeres son una especie de fieras salvajes que necesitan ser cazadas por ese cazador primordial. Sin embargo, eso no sirve nada cuando se trata de generar o construir algo en el mundo, porque usted, incluso siendo padre, no puede andar cazando mujeres, porque va a dejar un montón de hijos regados por todo lado. Esa actitud no le ayuda a ser un padre protector, ni mucho menos proveedor, ni siquiera un amoroso. De hecho, casi todos estos cazadores que se dice, estos don Juanes, como dije, a veces no tienen ni dónde caerse muerto, ni mucho menos dejar legado a sus hijos, que a veces los deja regados y no se hace responsable. Entonces ahí hay un problema muy muy serio de este montón de madres solteras con hijos, pues los padres ya sea que eran tan patanes que dejaron botados a sus hijos, o la otra cara de la moneda, que la mujer es tan insoportable que incluso hace escapar a un hombre. La mayoría de los hombres van a pensar primero en sus hijos y van a soportar el infierno de tener una mujer insoportable. Entonces también es muy importante. Luego tenemos por el otro lado las mujeres, que viene esta extraña dicotomía dentro de sí mismas de desear un macho alfa. Desde empiezan a ser muy jóvenes y empiezan a gustar de los hombres, siempre están buscando una serie de números, que estatura, que la proporción del rostro, si se ve bien vestido o no bien vestido, que decir que tiene acceso a mejores recursos, cuánto tiene de esos recursos, tiene una serie de números y depende mucho también de los gustos básicamente. Eso es lo que le gusta y empieza a perseguir ese tipo de hombres. Las mujeres persiguen hombres, pasa que lo hacen de la manera que no se den cuenta. Siempre nos dicen que nosotros los hombres andamos persiguiendo mujeres. En realidad es el tipo de hombres que a las mujeres no les gusta, andamos persiguiendo mujeres, porque las mujeres andan persiguiendo los hombres que les gustan y usualmente son mayores que ellas, porque buscan hombres estables, una seguridad económica estable. Pero también hay un problema, que ese tipo de hombres tienen muchas mujeres de donde escoger. Muy pocas oportunidades. Ese hombre va a decir, voy a elegir como mi mujer para sentar cabeza. En realidad para él es una mujer más en rotación,
o incluso ni siquiera la tiene en rotación una vez y ya. Entonces las mujeres andan persiguiendo ese tipo de hombres, pero a su vez también tienen esta otra idea en la cabeza de que deben sentar cabeza, por así decirlo. Deben buscar un benefactor. Y no solamente la mujer misma, sino el resto de mujeres en su círculo social empiezan a hacer presión de grupo. Cuando se está llegando a cierta edad, bueno, usted está, mijita, ¿qué piensa para sentar cabeza? ¿Cuándo me va a traer un hijo a esta casa? Ese tipo de cosas. Entonces, por un lado, solo le gusta al hombre que no necesita sentar cabeza, que no le interesa tener familia, y no le gusta al hombre benefactor. Realmente muchas veces las mujeres buscan un hombre benefactor no porque le guste mucho, sino porque le da una cierta certeza o seguridad emocional o económica. Y en inglés hay un dicho muy muy vulgar que dice alpha fucks, beta bucks. Alfa es como decir el macho alfa, este tipo de hombres que a las mujeres les gusta, quieren fornicar con quisieran tener incluso los hijos de este mae, pero el mae no tiene nada, no quiere saber nada de ellas porque tienen otras mujeres en rotación, así que ella tiene que conformarse con el beta que está por debajo de ella lo considera que está por debajo. O sea, no es que necesariamente es un perdedor, es que simplemente es un buen hombre con un trabajo estable, hasta puede ser que es una buena persona, pero no tiene las características, la fisionomía incluso anatómica o fisiológica o la personalidad que a ella le gusta. Sin embargo, bucks, que es el eslogan, el slang para dinero, harina o masa o el dinero. Entonces el beta al final termina proveyendo la seguridad económica y emocional que ella anda buscando. De nuevo andan buscando esos don Juan, esos machos alfas, esos galanes, pero tienen que conformarse con un beta, un proveedor en suspenso, porque a veces lo que hacen es las mujeres jóvenes andan detrás de estos machos alfa, pero tienen amiguitos que dejan en el back burner, que es dejarlo en suspenso, para cuando llega a cierta edad buscan a esos amiguitos para casarse o sentar cabeza. Y lo peor aún, andan detrás de los tipos malos, de los tipos rudos, que dejan embarazadas de ese tipo rudo. El tipo rudo se desaparece y tienen que buscar un macho, otro proveedor, un beta proveedor. Y existe estaba viendo un documental que decía 1 de cada 3, por lo menos en los países anglosajones occidentales, 1 de cada 3 niños son creados por no su padre biológico, sino otro padre, otro hombre que ni siquiera sabe que su hijo no es su hijo. Se llama fraude de paternidad y es más común de lo que la gente incluso quiere aceptar. Última característica sería el dios de los muertos, o los muertos vivientes, o los zombies. En mi representación a Tierra de los Muertos expliqué que la figura del zombie sirve para ejemplificar la visión del ser humano normie, el ser humano común. Y particularmente es la visión que tienen ciertos grupos que han corrompido las enseñanzas de las escuelas de los misterios. Así es como nos llaman a nosotros los profanos, a los no iniciados. Bueno, y como Hades reina sobre los muertos, también puede ejercer jurisdicción sobre los no muertos o los muertos vivientes. Incluso todos los mortales le rinden, no le rinden, sino tienen que ajustar cuentas con él al Zeus infernal cuando se mueren. Y si el mundo es un mundo de muertos vivientes que deambulan por este mundo, a final de cuentas puede decirse que Hades no solamente domina el inframundo, sino también el mundo terrenal. Adicionalmente, como menciona Hall en su estudio, el rito de Eleusis, el mito de Hades y Perséfone representa la liberación del alma o psique sobre el cuerpo cadáver representado por Hades y su oscuro señor. Sin embargo, vivimos en este mundo de ignorantes, de muertos espirituales, donde Perséfone ha sido sepultada de manera indefinida, que básicamente es lo que es la idea de por qué es el dios de los muertos, no solamente porque
sean zombies literalmente, sino porque son muertos espirituales, donde ese anhelo de superación espiritual o de descubrimiento espiritual ha sido ignorado y ha sido enterrado de manera indefinida por el materialismo, el egotismo y toda esta serie de características que hemos ido avanzando. De hecho, por eso en este texto está completamente ausente Perséfone, que sería parte fundamental de cuando uno estudia Hades. Como vemos, nuestro personaje Hades es una alegoría de un conjunto de conceptos mitológicos, psicológicos y herméticos. La crisis del texto la intuvo como dije. No obstante, su éxito no fue haber hecho un trato con Cronos. Realmente eso es incluso insignificante, que haya hecho tenga a Cronos como su aliado. En cambio, es haber creado este mundo, creado y planificado este mundo donde su visión de mundo reine. Nos dieron su mente, como decía Carlos Castañeda. La visión de la mente de Hades, esta visión de mundo, es lo que es el éxito de esta fuerza personificada por Hades, esta visión de mundo. Y podemos decir que literal y figurativamente Hades personifica esa plutocracia en nuestro planeta. De nuevo, plutocracia es el gobierno por donde el aristócrata gobierna sobre el resto por tener dinero, por tener riqueza. Es el único valor con lo que dice para decir que maneja sobre los demás. Otra cosa importante, su éxito, él reina como un trono, pero su éxito no es que él gobierna sobre los muertos vivientes o los muertos espirituales, sino que lo hace desde las sombras, donde la población cautiva literalmente vive una especie de desarrollo negado, desarrollo restringido, atrofiado. Entonces porque básicamente obvia o no gusta verse a sí mismo. La población cautiva en general no le gusta verse en el espejo y ver aquello y enfrentar aquellos aspectos que no le gusta de sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace Hades? O esta fuerza que personifica Hades, utiliza sus miedos para su propio fin y casi que está manejando a las personas sin que ellas mismas se den cuenta, gracias a la utilización de sus miedos o esas fobias o esas cosas que no le gusta de sí mismo. Eso es lo que realmente es el éxito de la mentalidad personificada con Hades, podemos decirlo con Hades. Bueno, esto ha sido hasta el momento. En nuestra próxima entrega nos adentraremos de nuevo en esta dicotomía entre el Zeus en el Olimpo y el Zeus infernal. Hasta el momento, muchas gracias y nos hablamos. Today, a young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration, that we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we are the imagination of ourselves.